En 2001, dos hermanos de Hollywood intentaron contar esta historia. El resultado fue un thriller victoriano con Johnny Depp, niebla, opio y símbolos masónicos. El mundo lo vio, le pareció extraño, y siguió adelante. Lo que el mundo no vio fue lo que había detrás de todo eso. No es una teoría conspirativa, no es una denuncia contra la masonería, es algo mucho más antiguo, mucho más real y mucho más perturbador que cualquier asesino con identidad. Eso es lo que vamos a abrir hoy. Y si todavía no conoces Camino Etéreo, suscríbete al canal ahora para no perderte nuestros próximos videos y abre tu mente para ver lo invisible. Whitechapel, East End de Londres. Otoño de 1888. En 10 semanas, 5 mujeres fueron asesinadas dentro de un radio de 1 milla. Los crímenes fueron vinculados por la brutalidad de las mutilaciones, precisas, ejecutadas en tiempo récord, en algunos casos en plena vía pública, sin que ningún testigo viera ni escuchara nada. Ningún culpable fue identificado. Ningún sospechoso fue imputado. El caso fue cerrado sin resolución. Ese vacío creó algo raro en la historia criminal. Un espacio perfectamente moldeado para recibir proyección. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Durante décadas, generaciones enteras de investigadores, periodistas y entusiastas proyectaron sobre ese vacío los miedos, las fascinaciones y las obsesiones de su propio tiempo. Pero antes de entrar en lo que fue proyectado es necesario entender lo que era real, porque el contraste entre la realidad histórica y lo que el cine presentó es en sí mismo una de las revelaciones más importantes de este caso. Las 5 víctimas, Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly, no eran jóvenes glamorizadas como el cine las retrató. Eran mujeres de más de 40 años, con excepción de Kelly, marcadas por décadas de pobreza estructural, alcoholismo y vida en las calles de Whitechapel. La película de 2001 las presenta con rostros limpios, ropa relativamente íntegra, cuerpos jóvenes. La realidad era completamente otra. Eran mujeres a quienes la sociedad victoriana había descartado mucho antes que el asesino. En octubre de 1888, un riñón humano llegó por correo a una dirección en Londres. Estaba parcialmente conservado en vino, acompañado de una carta escrita con letra irregular con una única dirección de retorno: From Hell, del infierno. Quien lo envió nunca fue identificado. Los 5 asesinatos relacionados con ese envío tampoco fueron resueltos, y durante más de un siglo la pregunta permaneció abierta, no porque faltaran sospechosos, sino porque sobraba algo mucho más perturbador que una respuesta simple. Esa distinción no es cosmética, es política. Glamorizar a las víctimas es una forma de suavizar la brutalidad real de las condiciones que las hicieron vulnerables. El inspector Frederick Aberline, responsable de la investigación e interpretado por Johnny Depp en la película, tampoco tenía nada en común con el personaje construido por Hollywood. El Aberline real tenía 45 años en la época de los crímenes. No era joven, no era atractivo en el sentido cinematográfico, y tenía acento de clase media, no de clase trabajadora como sugiere la película. Era casado, completamente dedicado a su esposa, y ajeno a cualquier vicio. A lo largo de su carrera recibió 84 condecoraciones y premios. Murió en 1929 con 86 años, 40 años después de los eventos que lo hicieron famoso. La película lo mata de forma dramática. La realidad histórica lo presenta como un investigador meticuloso, que continuó estudiando el caso mucho más allá de su cierre oficial. Y aquí hay un detalle que ninguna adaptación ha incluido jamás. Hasta el final de su vida, Aberline creía saber quién era Jack el Destripador. Para él, el asesino era Severin Klosowski, un barbero polaco que operó en Whitechapel durante el periodo de los crímenes y que más tarde fue ahorcado por envenenar a 3 mujeres. Klosowski, que también usaba el nombre George Chapman, fue el principal sospechoso de Aberline por razones metodológicas sólidas. Ese nombre ni siquiera se menciona en la película. Sir Charles Warren, jefe de policía y antagonista del film, retratado como un aristócrata arrogante, racista y obstruccionista, también merece revisión histórica. Cuando se encontró un grafiti cerca de uno de los crímenes, con un mensaje que implicaba a los judíos en los asesinatos, Warren ordenó que fuera borrado de inmediato, antes incluso de ser fotografiado. La película interpreta eso como un encubrimiento deliberado de evidencias. La realidad histórica apunta en otra dirección. Whitechapel tenía una enorme población judía. Warren temía, con razón, dado el clima social de la época, que el mensaje provocara disturbios antisemitas antes del amanecer.
Fue una decisión de protección, no de complicidad. Estos 3 retratos deformados, las víctimas, Aberline, Warren, no son detalles menores. Revelan cómo la película de Hollywood necesitó simplificar, dramatizar y distorsionar la realidad para construir una narrativa que cupiera en 2 horas. Y esa distorsión comienza mucho antes del guión. Comienza en la teoría que la película eligió usar como base. Una teoría que tiene nombre, fecha de nacimiento y una historia de cómo casi engañó al mundo. En 1973, 85 años, después de los asesinatos, un periodista llamado Stephen Knight publicó un libro titulado Jack the Ripper, The Final Solution. La teoría que presentaba era la siguiente: los asesinatos de Whitechapel habrían sido ordenados por la propia reina Victoria, para encubrir un escándalo que amenazaba a la monarquía. El príncipe Eddie, nieto de la reina, se habría casado en secreto con Annie Crook, una obrera católica de origen humilde. El matrimonio, además de políticamente inaceptable, violaba las leyes que impedían a los miembros de la familia real casarse con católicos. Cuando el escándalo amenazó con filtrarse, a través de las amistades que Mary Jane Kelly habría tenido con Annie Crook y con otras mujeres de Whitechapel, la reina habría activado a su médico personal para eliminar a los testigos. Ese médico era Sir William Gould. Gould era real. Era hijo de un viudo de recursos modestos que había ascendido a la cima de la medicina británica exclusivamente por mérito. Se convirtió en uno de los cirujanos más respetados de la Inglaterra victoriana. Fue nombrado médico de la reina Victoria. Recibió el título de baronet. Era masón y había sufrido un derrame cerebral en 1887, poco antes de los asesinatos, lo que alimentó especulaciones sobre su estado mental en los meses siguientes. La teoría de Knight conectaba esos datos reales mediante una cadena de inferencias, que en ausencia de cualquier culpable identificado sonaba perturbadoramente plausible. Miembros de la realeza, médico de élite, la masonería como estructura de protección, asesinatos como mecanismo de encubrimiento, Whitechapel como escenario elegido precisamente porque sus víctimas eran mujeres que nadie iba a defender. La teoría nunca fue probada. Con el tiempo fue progresivamente desmantelada, incluso por el propio Knight, quien en entrevistas posteriores admitió que buena parte del material había sido fabricado o inferido en exceso. El propio Alan Moore, décadas después, describiría la teoría de Knight como un engaño ingenioso, sólidamente basado en fragmentos de hechos, rumores y especulaciones. Pero sobrevivió, y sobrevivió por una razón específica. No porque fuera verdadera, sino porque tocaba algo que ninguna cantidad de refutaciones puede borrar: la percepción de que existen estructuras de poder paralelas, que se protegen a sí mismas y que cuando es necesario son capaces de cualquier cosa. En 1984, el mismo Stephen Knight publicó un segundo libro, The Brotherhood. Esta vez no era especulación sobre Jack el Destripador. Era periodismo de investigación sobre la masonería británica contemporánea. Y lo que documentó era diferente de rituales de sangre, pero igualmente perturbador para quien cree que las instituciones funcionan de forma transparente. Miembros de la Policía Metropolitana, del Poder Judicial, del Parlamento, perteneciendo a las mismas logias, con lealtades que en algunos casos precedían a sus lealtades institucionales, no como prueba de crímenes organizados, como estructura de lealtad paralela al Estado. Es exactamente eso lo que hace que la teoría de Knight sobre los asesinatos sea tan duradera. No necesita ser verdadera en los detalles para capturar algo verdadero en la estructura, y fue esa cualidad, la capacidad de una ficción bien construida, de revelar un mecanismo real, lo que llegó a las manos de Alan Moore en algún momento de los años 80. Lo que Moore hizo con ese material es lo que separa a From Hell de absolutamente todo lo que vino antes y después sobre este tema. From Hell es una novela gráfica publicada en formato serial entre 1989 y 1998. Fueron 10 años de trabajo, resultando en 572 páginas de narrativa, más un apéndice denso con notas al pie, que ocupan en algunos capítulos más espacio que la historia misma. Alan Moore sabía que la teoría de Knight era un engaño. Lo dijo abiertamente, repetidas veces, y eligió usarla de todas formas, no como verdad histórica, sino como estructura ficticia para un argumento completamente diferente.
Esa distinción es el corazón de todo. Un autor menos sofisticado habría tomado la teoría y la habría tratado como revelación. Aquí está lo que realmente ocurrió. Moore hizo lo opuesto. Tomó una mentira ingeniosamente construida y la usó como espejo para iluminar algo verdadero sobre el poder, sobre la violencia y sobre la manera en que los seres humanos construyen sistemas de sentido capaces de justificar lo innombrable. From Hell no es un whodunit. Moore define a su culpable ficticio, Sir William Gall, desde el principio de la obra y parte de inmediato hacia una pregunta completamente diferente. No quién mató, sino cómo llega un hombre al punto de matar convencido de que está cumpliendo una misión sagrada. En la novela gráfica, Gall sufre el derrame que la historia real documenta, pero Moore ficcionaliza lo que ocurre durante ese derrame. Gall tiene una visión, ve una figura que la obra llama Jabulón, una entidad sincrética que combina elementos de Yahvé, Baal y Osiris, mencionada en ciertos ritos masónicos de grados avanzados como representación de un principio universal de poder. Esa visión transforma a Gall de manera irreversible, pero no lo transforma en un asesino al servicio de la reina. Lo transforma en algo mucho más perturbador, un filósofo que Astaru ha encontrado una cosmología capaz de hacer que cualquier horror parezca necesario. Un hombre que, a diferencia del villano frío que Hollywood necesitaba mostrar, cree genuinamente en cada palabra que dice. Moore describe a Gall como el monstruo del cuento de hadas hecho carne por la teoría masónica, hijo de viuda, cirujano, masón, transformado en asesino, carnicero y filósofo dios. No un sirviente, un creyente. En determinado momento de la obra, Gall articula algo que sintetiza todo su argumento. Evitar el embarazo de la realeza es apenas la fracción de mi trabajo visible sobre la línea del agua. Los asesinatos, en su lógica interna, no son un encubrimiento político, son un ritual, una geometría, una consagración inscrita en el cuerpo de la ciudad. Y aquí es donde la película de 2001 y la novela gráfica divergen de manera irreconciliable. Los hermanos Hughes tomaron decisiones comprensibles dentro de las limitaciones del formato comercial. 2 horas de pantalla no admiten 572 páginas de densidad filosófica. Entonces simplificaron. Gall se convirtió en el villano frío y calculador que el cine comercial necesita. Frío, eficiente, al servicio del poder. Un antagonista que el espectador puede odiar, cuya captura o castigo produce catarsis. La película termina. El mal fue contenido, o al menos nombrado. El público sale satisfecho. La novela gráfica no ofrece esa salida. Y aquí está la distinción más importante, la que Moore construye con precisión a lo largo de toda la obra. From Hell no dice que la masonería realiza sacrificios humanos. Eso sería demasiado simplista para lo que está construyendo. Lo que dice es algo más sofisticado y más aterrador, que el peligro no está en élites que ordenan rituales de sangre en reuniones secretas. El peligro está cuando un hombre con poder absoluto, vocabulario esotérico y convicción inquebrantable construye un sistema de creencias que legitima la violencia como necesidad espiritual. Ese mecanismo no pertenece a la masonería, pertenece a la historia. Ahora necesitamos tu ayuda. Dale me gusta al video para abrir la opción de impulsarlo dando hype. Esto ayuda a YouTube a recomendarlo a más personas y contribuye al crecimiento de nuestro canal. Existe un capítulo de la novela gráfica que la película prácticamente ignoró. Se llama La cuarta dimensión, y es el fragmento más extraordinario de toda la obra. En él, Gall lleva a su cochero, John Nelly, único confidente y reticente cómplice. El hombre que conduce el carruaje durante los asesinatos, sin comprender jamás del todo en qué está participando, en un recorrido por Londres. No es un paseo turístico, es una iniciación. La primera parada es Christchurch, Spitalfields, una iglesia anglicana del siglo XVIII en el corazón del East End. Gall se detiene frente a ella y dice algo que no aparece en ninguna guía. Pocas iglesias ocultan secretos como esta. Hawksmoor seguía las tradiciones paganas de los antiguos arquitectos dionisíacos. Cortó piedra para guardar sombras. Nicholas Hawksmoor fue un arquitecto real. Discípulo de Christopher Wren, fue responsable de algunas de las iglesias más imponentes del East End londinense durante el inicio del siglo XVIII. Christchurch, Spitalfields, St. Anne's Limehouse
St. Hawnu y George in the East, St. George's, Bloomsbury. Construcciones que aún existen y que cualquier visitante puede ver hoy. Quien las visita nota algo peculiar. Esas iglesias tienen una cualidad que no encaja fácilmente en una era cristiana. Son pesadas, geométricas, con proporciones que evocan templos egipcios más que catedrales góticas. Torres que se elevan en formas que recuerdan obeliscos. Pórticos que copian propileos griegos. Una sensación de peso y antigüedad que excede con creces la edad real de los edificios. Moore no inventó esa observación. Es una percepción que arquitectos e historiadores han registrado por décadas. Hawksmoor parece haber incorporado referencias paganas en sus estructuras anglicanas, ya sea por convicción personal, por la influencia de los círculos intelectuales que frecuentaba o por razones que nunca han sido completamente esclarecidas. En la lógica de Gould, esa incorporación no es accidental. Hawksmoor estaba codificando geometría sagrada en el tejido urbano. Londres como palimpsesto, capa sobre capa, lo profano sobre lo sagrado, lo cristiano sobre lo pagano, lo visible sobre lo oculto. El recorrido continúa. Gould lleva a Nedley hacia la aguja de Cleopatra, el obelisco egipcio instalado a orillas del Támesis en 1878, y señala sus conexiones con la simbología del poder que atraviesa culturas y milenios. Cada parada es un nodo en una red que Gould está cartografiando. Una geometría sagrada que, según su cosmología, fue inscrita en el cuerpo de Londres a lo largo de siglos, esperando ser completada. Y son los asesinatos los que están completando esa geometría. En la obra de Moore, los crímenes no son aleatorios ni simplemente motivados por el encubrimiento político. Cada víctima cae en un punto específico de la ciudad. Los lugares forman una constelación, una figura geométrica inscrita en el mapa urbano, con las iglesias de Hawksmoor como vértices y las mujeres de Whitechapel como puntos de intersección y consagración. La cartografía de Gould se extiende más allá de sus víctimas hacia la ciudad misma. Todo Londres es su atlas anatómico personal, con las iglesias de Hawksmoor como órganos vitales. Se involucra en su trabajo como una enfermedad ataca a un paciente, identificando los puntos de vulnerabilidad, atacando con precisión, dejando una marca que el organismo no puede borrar. Y aquí está el argumento más perturbador de la obra, que la película eliminó por completo. Moore no está diciendo que esto ocurrió. Está diciendo que un hombre con vocabulario médico, acceso irrestricto al poder y una cosmología suficientemente cerrada sobre sí misma puede hacer que cualquier horror parezca necesario, y ejecutarlo con total serenidad. Para resolver un crimen como este de forma completa, Moore argumenta, sería necesario resolver toda la sociedad en que ocurrió. No solo identificar al asesino, entender el mecanismo social, político y espiritual que lo hizo posible. Es ese argumento el que la película descartó, y es ese argumento el que hace de From Hell una de las obras más serias jamás escritas sobre poder y violencia. Pero hay una capa aún más profunda, la más radical de toda la obra, y la que más importa para entender por qué From Hell trasciende completamente el género del thriller histórico. Al inicio de la novela gráfica, un amigo de Gall, James Hinton, discute la teoría de su hijo, Howard Hinton, sobre la naturaleza del tiempo. La propuesta es la siguiente. El tiempo no es una progresión lineal, sino una dimensión espacial, como el largo, el ancho y la altura. Todo el tiempo coexiste simultáneamente. Lo que llamamos pasado, presente y futuro son apenas posiciones diferentes en un espacio que nuestra percepción limitada experimenta en secuencia. Como un gusano que atraviesa una manzana, experimenta solo el punto en el que está, sin acceso a la forma completa del fruto. Si eso fuera verdad, entonces secuencias de eventos relacionados existen como formas en una cuarta dimensión que no podemos ver completamente. La historia tiene arquitectura. Cada acción está conectada a sus consecuencias no por causalidad lineal, sino por geometría. Y si el tiempo es una dimensión espacial, el libre albedrío no puede existir, porque todo ya ocurrió. El futuro no está siendo creado, está siendo descubierto. Gould absorbe esa idea y comienza a creer que está viendo esa geometría. Durante los asesinatos, y especialmente en el de Mary Jane Kelly, el más brutal, el único que ocurrió en un espacio cerrado, dándole a Gould tiempo y privacidad para un nivel de mutilación que impactó incluso a investigadores experimentados. Gould
comienza a tener visiones, no de dioses ni entidades, del futuro. Ve trincheras cubiertas de barro, explosiones a escala industrial, cámaras instaladas en cada esquina de cada ciudad, un Estado que vigila a sus ciudadanos con una precisión que ningún poder anterior había alcanzado. Ve a Adolf Hitler, ve campos, ve en lo que se convertiría el siglo XX, y cree estar causando todo eso. En la cosmología de Gould, los asesinatos de 1888 no son consecuencia de ninguna orden política. Son un ritual de convocación. No está eliminando testigos de un escándalo de la realeza. Está pariendo el siglo XX como un cirujano que trae a un bebé al mundo, trayendo a la existencia, mediante la geometría ritual de los crímenes, una nueva era de poder absoluto, de violencia racionalizada, de sacrificio nombrado con vocabulario técnico. Aquí está el hallazgo más oscuro de toda la obra, y lo que hace que From Hell sea genuinamente insoportable para quien lo lee completo hasta el final. Gould no estaba equivocado sobre el mecanismo, estaba equivocado sobre su papel en él. El siglo XX fue exactamente lo que él previó. Un siglo de violencia ritualizada por el Estado, de genocidios ejecutados con eficiencia burocrática, de masacres justificadas por cosmologías nacionales, raciales o ideológicas, de hombres suficientemente educados, suficientemente iniciados, suficientemente convencidos, ejecutando lo innombrable con la serenidad de quien cumple una misión histórica. Gould no causó el siglo XX, pero lo comprendió, y esa comprensión, distorsionada por su propia cosmología cerrada, lo transformó en un instrumento de aquello que veía. No el agente causal, sino un nodo en la geometría que él mismo intentaba cartografiar. Moore está diciendo algo devastador. El fanatismo no es ignorancia. Es una forma particular de lucidez, que percibe patrones reales, los interpreta a través de un sistema cerrado de creencias y actúa con total coherencia interna. El resultado es el horror, y el horror siempre está convencido de que tiene razón. Ahora es posible responder la pregunta que el título plantea, con toda la precisión que merece. Lo que Hollywood ocultó no fue la conspiración masónica. La película la mostró con símbolos, rituales iniciáticos e iconografía de logias. No fueron los asesinatos. La película los mostró con considerable fidelidad visual al East End de 1888. La escenografía, el vestuario, la arquitectura del barrio, la desigualdad social extrema fueron reconocidos por historiadores como precisos. Lo que Hollywood ocultó fue el argumento. En 2001, los hermanos Hughes tomaron decisiones comprensibles dentro de las limitaciones del formato comercial. Y tomaron la más obvia. Transformaron a Gould en un villano identificable. Frío, calculador, al servicio del poder. Un antagonista que el espectador puede odiar, cuya captura o castigo produce catarsis. La película termina. El mal fue contenido, o al menos nombrado. El público sale. La novela gráfica no ofrece esa salida. Hay una escena que la película nunca podría mostrar. Tras el asesinato de Mary Jane Kelly, el último, el más largo, el más brutal, Gould abraza el cuerpo y susurra algo. Estamos unidos en leyenda, inextricables dentro de la eternidad. No es sadismo, no es frialdad, es devoción. Gould cree genuinamente que él y Kelly estarán conectados para siempre en el tejido del tiempo, que ese momento de horror absoluto es también un momento de consagración eterna. Eso es infinitamente más perturbador que cualquier villano calculador, porque no hay nada que simplemente detestar. Hay algo que comprender, y luego retroceder en horror ante lo que fue comprendido. Pero Moore hace aún algo que ningún cineasta tendría el valor de hacer. En el apéndice de la obra, titulado La danza de los cazadores de Gould, desmonta su propia narrativa. El apéndice examina el fenómeno del riperismo, las décadas de investigadores, periodistas, escritores y entusiastas que proyectaron sus obsesiones sobre el vacío del misterio. Muestra cómo teorías sin base fáctica se convierten en hechos populares con el paso del tiempo. Cómo cada generación usa a Jack el Destripador para hablar de sus propios miedos. El miedo victoriano a la degeneración social, el miedo eduardiano a la inmigración, el miedo del siglo XX a la conspiración de élites, el miedo contemporáneo a la vigilancia y al poder oculto. Y entonces Moore se incluye en esa lista.
reconoce explícitamente que él mismo formó parte de esa tradición, que From Hell es un engaño consciente, una ficción que usa una ficción para intentar llegar a una verdad, y que el lector debe cargar ese peso junto con él. Eso es lo que el cine no puede hacer. Una película que se deconstruye no vende entradas. Una narrativa que admite ser una narrativa destruye la ilusión de la que el formato depende. Hollywood necesita certeza, villano identificado, catarsis disponible. Moore ofrece lo opuesto, una obra que se niega a dejar al lector cómodo, incluso consigo misma. Y aquí está la distinción que más importa y que diferencia este canal del 90% del contenido que existe sobre este tema. From Hell no es una película que reveló rituales masónicos. Es una obra que usó la ficción de rituales masónicos para revelar el mecanismo real mediante el cual el poder justifica la violencia. Eso es completamente diferente y es mucho más perturbador. From Hell fue escrito entre 1989 y 1998. Fue un período específico de la historia reciente. El fin de la Guerra Fría, la desclasificación progresiva de archivos de la CIA sobre operaciones que décadas antes habrían sonado como teoría conspirativa, los primeros grandes escándalos de abuso de poder institucional comenzando a filtrarse. Irán-Contras, los archivos británicos sobre operaciones de vigilancia, rumores sobre figuras que décadas después serían completamente expuestas. Moore no estaba prediciendo casos específicos, estaba cartografiando un mecanismo, y la diferencia entre ambas cosas es lo que hace que la obra sea duradera. El mecanismo es este: toda estructura de poder suficientemente cerrada, suficientemente duradera, con acceso suficiente a recursos e impunidad, desarrolla su propia cosmología, su propio lenguaje de lo sagrado, sus propios rituales de pertenencia que funcionan simultáneamente como pruebas de lealtad, como productores de secretos compartidos y como mecanismos de separación entre quienes están adentro y quienes están afuera. Cuando esa cosmología permanece conectada a la realidad, cuando el grupo puede verificar sus propias consecuencias, cuando los rituales refuerzan valores que también funcionan fuera del grupo, es apenas una cultura cerrada, exclusiva, pero funcional. El peligro ocurre cuando la cosmología se cierra completamente sobre sí misma, cuando el grupo se vuelve impermeable a la verificación externa, cuando el lenguaje de lo sagrado comienza a servir no a la cohesión interna, sino a la justificación de privilegios acumulados, de impunidades normalizadas, de violencias que el mundo exterior llamaría por su nombre, pero que, dentro del sistema, reciben otros nombres. En ese punto la cosmología puede legitimar cualquier cosa, y siempre encuentra hombres suficientemente educados, suficientemente iniciados, suficientemente convencidos para ejecutar lo que sea necesario, con la serenidad de quien cumple una misión, no con la brutalidad de quien simplemente quiere causar daño. Ese es el retrato de Gould, no de un monstruo, de un sistema. Y lo que From Hell documenta con una precisión que ninguna denuncia directa logra, porque la ficción tiene acceso a capas que el periodismo no alcanza, es que ese sistema no pertenece a la era victoriana, no pertenece a la masonería en particular, no pertenece a ninguna institución específica, pertenece a la historia del poder, a la estructura recurrente de cómo las élites cerradas, a lo largo del tiempo, desarrollan cosmologías que las separan de las consecuencias de sus acciones. La pregunta que Moore deja en el aire, y que la película de Hollywood nunca planteó, no es quién fue Jack el Destripador. Es, cuando ves al poder usando lenguaje espiritual, simbólico o sagrado para justificar lo que hace, ¿qué estás viendo exactamente? ¿Y qué ocurre cuando decides no verlo? Si llegaste hasta aquí y sientes que todo esto tiene sentido, suscríbete al canal, activa las notificaciones y no olvides dar ese hype al video. From Hell termina con una escena que la película nunca mostró. Aberline, viejo, retirado desde hace décadas, habla con un investigador que está estudiando el caso. Es el inicio del siglo XX. Londres cambió. Los crímenes están cubiertos de mito, y el hombre que pasó más tiempo cerca de este caso que cualquier otro investigador real, el hombre que hasta su muerte creyó haber identificado al culpable, aunque nunca pudo probarlo, dice algo que resuena a lo largo de toda la extensión de la obra. Nunca supimos nada. Solo historias que nos contamos unos a otros. Alan Moore no estaba revelando una conspiración masónica, estaba revelando algo mucho más antiguo y mucho más difícil de procesar.
El poder siempre cuenta su propia historia sobre por qué la violencia era necesaria. Siempre encuentra un símbolo para santificarla. Nacional, racial, espiritual, histórico. Siempre construye un altar. Ya sea en piedra esculpida por arquitectos iniciáticos, en el East End de Londres, ya sea en leyes escritas por legisladores que creen estar sirviendo a un orden mayor, ya sea en el silencio cuidadosamente mantenido por quienes podrían haber hablado y calcularon que no valía el costo. From Hell no es una historia sobre Jack el Destripador. ¿Nunca lo fue? Es una historia sobre lo que creemos cuando el poder nos dice qué creer, sobre cómo los sistemas cerrados de sentido nos permiten mirar el horror y llamarlo necesidad histórica, sobre el precio pagado, siempre por las mismas personas, en las mismas calles, en las mismas sombras de las mismas ciudades, cuando el mecanismo opera sin ser visto, y sobre el hecho de que ver el mecanismo no es suficiente. Hace falta tener el valor de llamarlo por su nombre. La niebla de Whitechapel nunca se levantó. Solo aprendimos a darle otros nombres,